Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos presentar la estructura de la clase sobre vectores en el espacio tridimensional y su aplicación a las ciencias agrarias en el Bajo Cauca antioqueño. Entonces estamos tomando como libro guía el libro de Larson en la página 775, acá en esta página del libro 775, sobre coordenadas y vectores en el espacio, en la sección 11.2 de este texto. Entonces 11.2, que le pondríamos también eh, sección 11.2, sección 11.2 de este texto de Larson. Hemos definido una función para guardar las figuras en un mismo lugar y una estructura o prompt para generar esta clase contextualizada o personalizada para ingeniería agropecuaria, en el que nos centremos en aplicaciones de, en este caso, los vectores. Aquí en este caso para el diseño que es sobre vectores, aquí vectores, entonces pues los proyectos deben de ser mmm, de aplicación a silos, aplicaciones a silos de, en este caso los vectores 3D, aquí le voy a poner vectores 3D, también, entonces un modelo 3D de silo, eh, donde apliquemos, bueno, un proyecto en el que apliquemos para el diseño, es el concepto de vector para el diseño de silos. Entonces es un proyecto donde apliquemos el concepto de, de vector 3D, aquí eh, de vector 3D, de vectores 3D, para el diseño de silos en ingeniería agropecuaria. En ingeniería agropecuaria. Bueno, para el control térmico. Para el control térmico. Y también un algoritmo para corregir, bueno, el uso de vectores para comunicación en ingeniería agropecuaria. Entonces, un proyecto de uso de control Z de vectores 3D para comunicación en ingeniería agropecuaria. Y también el uso de los vectores, un proyecto sobre un proyecto sobre el uso de los vectores para sistemas de riego, de los vectores 3D para sistemas de riego. Para sistemas de riego con GeoGebra o con Python. Y bueno, también en estructuras, hay un proyecto sobre estructuras agrarias, donde el concepto de vector 3D esté relacionado
o ayude a resolverlo. Aquí volvemos a esta parte. Esta partecita siempre lo vamos mejorando. Y aplicaciones de control V, vectores 3D en la navegación de drones para monitoreo agrícola y invernaderos hiperbólicos. Bueno, el concepto, un proyecto sobre invernaderos donde el concepto de esté relacionado, concepto de vector 3D, que es el de esta clase. Aquí ya borramos este. Y luego un proyecto sobre silvicultura, donde el concepto de vector 3D esté relacionado y apoye el proyecto. Y un proyecto de ciencia de datos con Python R para el servicio de desarrollo agrario que muestre el uso de vectores. Y aquí ya bueno, el diseño de las actividades de retroalimentación y demás. Este sería todo el prompt para esta clase. Y ya aquí seguiríamos entonces con el diseño, vectores en el espacio tridimensional y su aplicación a las ciencias agrarias en el Bajo Cauca antioqueño. Este prompt que acabo de actualizar en cuanto a el diseño de los proyectos, también lo actualizo en el prompt que está en el cuaderno sobre evaluación, para que quede unificado el cuaderno de enseñanza y el cuaderno de evaluación también en cuanto al prompt. Entonces aquí este prompt ya es esta partecita mejor adaptada al tema de vectores para los estudiantes, vectores 3D de los estudiantes de ingeniería agropecuaria. Ahora sí, diseño de la clase vectores en el espacio tridimensional y su aplicación en ciencias agrarias en el Bajo Cauca. Luego viene, pues nosotros trabajamos con un enfoque para esto, un enfoque STEAMS de ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemáticas y ciencias de la sociedad. Y también podríamos incluir la sostenibilidad y un aprendizaje basado en problemas y proyectos y aula invertida. Entonces aquí le vamos a poner que nosotros los enfoques didácticos de enseñanza son el enfoque STEAMS, en este caso es sostenibilidad, y vamos a dejarlo como y ciencias sociales o ciencias de la sociedad, no inteligencia emocional, no inteligencia emocional. Y un enfoque ABP, la ABPP de aprendizaje basado en problemas y proyectos, y un enfoque de aula invertida, y finalmente también un enfoque de teoría de registros de representación semiótica de Raymond Duval. Entonces aquí ya tenemos los enfoques que gobiernan nuestra clase. Control S. Entonces ya tenemos enfoques, luego el título que es Vectores 3D en el agro, optimizando cultivos y silvicultura en el Bajo Cauca con Python, como una forma de mostrar que es la matemática también un servicio para el agro colombiano. Es por eso que al ingeniero agropecuario se le dan una fuente de formación en matemática para que efectivamente apoye al agro colombiano utilizando esa formación. Entonces, entre los objetivos, aquí vamos a poner
objetivos e indicadores del logro de ellos. Entonces esos objetivos son comprender las propiedades geométricas y algebraicas de los vectores en 3D y aplicar vectores 3D a problemas reales del sector agrario, como riego, topografía y maquinaria, y desarrollar habilidades computacionales con Python, como las habilidades de visualización, animación y simulación. Y los indicadores del logro de ellos es que el estudiante modele sistemas de riego usando vectores 3D en Python y resuelva problemas de topografía con operaciones vectoriales como producto cruz y norma de vectores, y diseñe un prototipo virtual en GeoGebra Python para optimizar rutas de tractores en ingeniería agropecuaria. Bueno, ya vamos para el mapa conceptual elaborado en GradBeach. Aquí ya miren cómo nos queda y nos muestra que efectivamente los vectores 3D en el agro, pues vamos a ver la definición geométrica de vector y las propiedades algebraicas de los vectores y el modelado de terrenos y optimización de riego como aplicaciones al Bajo Cauca de estos vectores, el modelado de terrenos. Y así vemos pues un mapa conceptual con nodos interconectados que destacan la relación entre teoría y aplicaciones agrarias. Y ya aquí en el contenido, la secuencia didáctica empieza con problemas prácticos en el agro, como el problema de calcular la pendiente óptima para evitar erosión en cultivos de plátano usando vectores 3D, y definición geométrica de vectores 3D, representación en Python. Entonces aquí empezamos con esa representación, como aquí un vector en el suelo, y miren que esa representación de un vector en Python es con la función array de NumPy, actuando en una lista de Python de componentes, en este caso 2, menos 1, 3, y aquí ya vemos la salida de un vector. Entonces un vector 3D es en realidad un arreglo de tres números, que la librería NumPy lo llama esta estructura un ND-array. Y ya pasamos después a las propiedades algebraicas, y entre ellas, que voy a llamar control enter, es que los vectores tienen norma, y la norma de un vector v se calcula como la raíz de la suma de los cuadrados de sus componentes, siendo bx, by y bz los números componentes del vector. Entonces esa es una de las propiedades que veremos y que se considera que requerimos para estas aplicaciones, el concepto de norma de un vector. Y entre otras, también pasaremos a soluciones reales con Python de problemas como simular el flujo de agua en un terreno con Matplotlib Animation. Y aquí mostramos cómo Matplotlib Animation nos puede mostrar que el flujo de agua a veces puede ser una flecha que simboliza el flujo de agua, y que si esa flecha no cambia de dirección es porque el flujo de agua es constante. Aquí le vamos a poner como también dentro de este gráfico es plt.grid, que me gusta que siempre tenga la cuadrícula para facilitar la lectura del gráfico. Y vemos de que para trazar vectores, Matplotlib tiene la función quiver, en la que le da las componentes del punto inicial, y aquí fram.5 y color B para darle color al vector, y aquí lo trazas. Entonces quiver te ayuda a trazar vectores dado el punto inicial, vectores con punto inicial en un punto del plano. Entonces aquí miren cómo él nos lo pinta acá, y vemos que a lo largo de la reproducción esta flecha no cambia de dirección, entonces mostrando que el flujo de agua es constante en este caso. Entonces que los vectores sirven para describir, por ejemplo, el flujo del agua. En cuanto a la historia, tenemos, oiga pues, en las montañas de Antioquia, un día llegó el sabio Hamilton con sus flechas matemáticas, llamadas vectores, y le dijo al campesino Juan: mire, compadre, con esto podemos medir hasta el vuelo de las mariposas en su cafetal.
Y así, con vectores y Python, Juan optimizó su riego y hasta le ganó al niño costeño en sequías. Entonces le pedimos a la inteligencia artificial que nos dé una animación donde esté William Rowan Hamilton, creador de los vectores, y Carl Friedrich Gauss, con el que ha aportado mucho a la geometría 3D. Entonces aquí nos vamos a, a ChatGPT para que nos quede ese gráfico. Entonces le decimos que genérame una imagen caricaturizada de, aquí le ponemos de William Rowan Hamilton, creador de los vectores, y Carl Friedrich Gauss, geometrías 2D, en un contexto agrario caucasiano o de Caucasia, Antioquia, para hacerlo entender. Entonces así, aquí le ponemos el por favor, y ya a través de la inteligencia artificial llamada DALL-E de OpenAI nos la va a generar. Vamos a ver si nos lo hace bien. Y este prompt lo guardamos para seguir mejorando las clases, mejorando el prompt. Entonces ya el prompt, simplemente con él, que siempre le ponemos el prompt que genera el instrumento de enseñanza que vamos a utilizar, que el prompt MPT para eso, para esta imagen, y ya le pedimos que la genere, y mientras la genere, que siempre se tarda, seguimos con nuestra clase, pero aquí no pasando, sino que siempre le dejamos el espacio para incluir esa imagen. Entonces aquí, después del prompt, le decimos que con paréntesis angulados y NMG, y aquí él me completa src, y aquí le ponemos el nombre del archivo y le ponemos esa imagen con extensión PNG, la ponemos en donde está esta clase, que es aquí vamos a ponerle que, ¿dónde estamos? Pues estamos en la clase vectorial, en las clases alrededor de vectores 3D, vectores en el espacio. Entonces en esta carpeta debemos de colocar esa imagen que va a ser descargada aquí en Downloads. Vamos a obtener aquí. Estas las podemos ya quitar. Esto. Todo esto. Para que no se nos llene. Y todo esto. Aquí. Entonces ya con eso nos queda preparado. Y la imagen la está generando acá. Aquí nos está diciendo descripción de la imagen. William Rowan Hamilton. Aparece en una libreta de cuero, con una libreta de cuero y una pluma, señalando con entusiasmo un grupo de vectores representados como flechas flotando en el aire sobre una plantación de arroz. Carl Friedrich Gauss está junto con él usando un sombrero volteado, estilo colombiano, trazando un bastón con formas geométricas tridimensionales sobre la tierra, una esfera, un cubo y una elipse, hechas de surcos e hileras de cultivo. Ambos están en una finca típica de Caucasia, con montañas al fondo, gallinas caminando cerca, un burro observando curioso y una casita rural detrás. El cielo es brillante y el sol es alto. Pues aquí está esta parte, pues también la vamos a tomar, esta descripción que él nos entrega, que nos da nos ilustra mejor lo que él está haciendo para la clase. Entonces aquí donde ponemos esa imagen, tenemos esa descripción y seguimos con la presentación de este diseño de clase, en la que para las actividades de aprendizaje presentaremos cómo con la calculadora Casio 991 LACW
podemos calcular el ángulo entre surcos de un cultivo usando el producto punto. Entonces aquí nos dice que la fórmula para hacer eso, entonces aquí la corremos, control V, y nos dice que eso es el coseno inverso del producto punto entre los dos vectores sobre la magnitud de los mismos. Entonces aquí el ángulo entre surcos, de pronto a mí me gustaría también que nos incluyera una imagen con el ángulo entre surcos para ilustrar el uso de esta fórmula en el contexto real. Entonces aquí voy a pedir también una imagen para ello. Mientras nos entrega la otra, aquí ya nos la entregó, miren tan qué bonita. Y aquí, bueno, aquí parece que generando la imagen creada. Bueno, pero aquí no está lo que él dijo que estaba haciendo. No, que nos generó los dos, pero no se ve, según lo que escribió acá, que William Rowan Hamilton esté con una libreta y una pluma señalando con entusiasmo un grupo de vectores. Entonces le dije, bueno, pues corrígeme la imagen porque no tiene lo que estás mostrando. Entonces, no. Corrígeme la imagen, pues no muestra lo que describes. ¿Qué era esto? Entonces aquí vamos a ponerle acá eso. Y mientras él lo va, vamos a mostrar también que con GeoGebra vamos a graficar vectores de viento que afectan un cultivo de cacao. Es aquí poner como el algoritmo, pedirle a DeepSeek, pedir a DeepSeek que me dé la secuencia para graficar vectores de viento con GeoGebra. Graficar vectores de viento en GeoGebra, de vectores de viento que afecten un cultivo de cacao en GeoGebra. Entonces así que pedírleselo y luego también vamos a ver cómo con Python, utilizando Matplotlib, NumPy, Pandas y Python widgets, podemos graficar un vector en el espacio, diversos componentes. Vemos que un vector también es representado como un punto. Y mire que sus coordenadas son 2 en X, 4 en Y y Z en 5. Y miren que efectivamente esta visualización permite ver que efectivamente con respecto a X, él está a 2 unidades a lo largo del eje X, o en la posición 2 a lo largo del eje X. Con respecto a Y, a lo largo del eje Y, está a 4 unidades. Y con respecto al eje Z, tiene una altura de 5. Entonces miren que es como si fuera un vector, es como una esquina de una caja. En este caso una caja no es un cubo. Recuerden que un cubo es una caja, pero de aristas congruentes, o sea, en las que los aristas son cuadrados. A ese le llamamos cubo. A ese le decimos simplemente una caja en la que las caras son rectángulos no equiláteros. Tengo que hacer la precisión de que las aristas son simplemente los segmentos de los bordes de la caja. Entonces esto sería una arista. Bueno, entonces aquí voy a también a trabajar mucho con los estudiantes entre la diferenciación entre entre cubo y hexaedro o caja en general, y los conceptos de vértice, arista y caras de un poliedro. En este caso, esto es un poliedro de 6 caras.
Toda caja es un poliedro de 6 caras, por eso se llama hexaedro. Y ya dentro de esta, lo que acabamos de ver es la representación gráfica de vectores 3D en el contexto agrícola, que muestra dos puntos en el espacio, 3D. Bueno, aquí mostramos dos puntos, mostramos en este punto y este otro, de coordenadas 1, 3, 0. Entonces mostramos dos puntos en el espacio 3D y la posición inicial, y ellos pueden representar la posición inicial de un tractor para el primer vector y o un punto de medición de humedad en el suelo, donde Z0 es el nivel del terreno y el punto 2 puede significar, el de coordenadas 2, 4, 5, puede ser la posición final del sistema de riego de aspersión con Z igual 5 metros de altura, o puede ser un árbol cuya copa está a 5 metros de altura. ¿Y por qué es relevante? Los estudiantes vincularán la abstracción matemática, coordenadas 3D, las coordenadas como una abstracción matemática, con elementos físicos en el agro, como son la maquinaria, los cultivos o la topografía. Introducción a herramientas profesionales para análisis espacial, que enseñan técnicamente esas herramientas profesionales de análisis espacial. Pues usando pandas para estructurar datos espaciales con columnas X, Y, Z, podremos visualizar de manera interactiva también con Plotly y Plotly.express, que permiten rotar el gráfico 3D para analizar los ángulos, útil para estudiar pendientes o direcciones de riego y hacer zoom en áreas específicas. Ejemplo eso de hacer esta parte de hacer zoom, miren que este gráfico efectivamente nos permite movernos para ver que la altura efectivamente es 5, para movernos para ver que efectivamente con respecto a Y, el punto de arriba tiene coordenada 2, tiene coordenada 4. Bueno, en este caso este es el eje X, entonces que con respecto al eje X, él tiene coordenada 2. Miremos que sí, acá tiene coordenada x2, y aquí vemos de que en x eso está a 2 unidades o en la posición 2 sobre el eje X. Y podemos aquí con el scroll darle más tamaño o menos tamaño a esta visualización. Eso permite efectivamente visualizar mejor las cosas y calcular también pendientes. Y aquí también se puede utilizar como base para extender hacia problemas complejos, como cómo se escala. Este código minimalista es la semilla para proyectos más elaborados, como modelar trayectorias, añadir más puntos para simular la ruta de un dron agrícola, por ejemplo. Entonces aquí lo voy a cortar. Entonces que cuando tenemos varios puntos aquí a través de un data frame, entonces tendríamos varios puntos, el punto de coordenadas 1, 3, 0, el otro 2, 4, 5, el otro 3, 5, 3, y luego 4, 6, 2, donde las coordenadas Z son las alturas variables y las coordenadas en Y son las alturas sobre las posiciones sobre el suelo. Entonces que así los vectores 3D sirven para describir trayectorias de un objeto en el espacio. Aquí le voy quitando esta indentación para poderlo correr aquí y borramos este. Es así, y decimos que no solamente que me muestre efectivamente, bueno, esta graficación con Skater, que nos dice la inteligencia artificial que no lo va a hacer, y grafiquémoslo. Entonces miren que Skater 3D, bueno, no nos lo mostró porque creó nada más la figura y todavía nos falta que lo trace, pero podemos verlo primero en tabla con DF, así. Entonces miren que así vemos los tres puntos. Son el primer punto de coordenada
1, 3, 0, después 2, 4, 5, luego 3, 5, 3, y luego 4, 6, 2. Las coordenadas, entonces así nos va diciendo que tres posiciones de un objeto en el espacio. Tres posiciones. Y ya bueno, pues para graficarlo, creo que es que le podemos decir con, vamos a decirle que después de que él crea la figura, para que él grafique, miremos el código que se requiere. Es que es fig px.skater3d y después le dice fig.show. Entonces para mostrar al objeto fig le aplicas el método show. Entonces aquí le dices fig a la figura punto show y él ya te muestra efectivamente las tres posiciones. Este dice, vea, es que el objeto pudo haber arrancado acá, luego pasó acá, luego acá y luego acá. Entonces aquí en el 130, es decir, 130, luego pasó a la posición 245. 245, bueno, pues miremos aquí. 245 es esta. Y luego me imagino que esta y luego esta. La que sigue es 353. Vamos a ver si esa es la que seguía. 353 y por último 462. Aquí es un movimiento aquí. Que aparte de acá, luego acá y por último acá. Para 462 la última posición. Miremos aquí. 462. Así nos muestra 4 puntos que muestran como las posiciones que va asumiendo un cuerpo en el espacio. Y analizar superficies. Entonces aquí nos muestra también que podemos con vectores analizar superficies y nos las va a trazar. Crea la figura y bueno, en realidad aquí es la misma que tenemos. O sea, convertir puntos en superficies o para áreas de cobertura de riego. Entonces así, eh, bueno, podemos darle más puntos para poder generar ya no curvas de trayectorias, sino superficies, y esas superficies simbolicen un terreno para efectuar riego. Entonces aquí cambiamos esta línea de código. Esta es la misma gráfica de ahorita, mapa de alturas en terreno agrícola. Aquí dice que este va a representar como un mapa de alturas en terreno agrícola. Y aquí le quitamos este. Y recuerden que crean la figura con px.skater3d actuando sobre el data frame y diciéndole cuáles son los nombres de las columnas, que son las coordenadas y el tamaño máximo y opacidad del gráfico, el color para Z y el título para el gráfico, y para que ya lo grafique le pones fig.show y ya con eso control enter. Mira que te muestra ese mapa de alturas. Mira, estamos buscando como un diagrama de, como un mapa de calor, en la que si lo giras pues vas viendo cómo va ganando altura. Entonces esta parte de un azul, que es la altura más baja aquí, y va ganando altura. A medida que gana altura, entonces el que está a mayor altura es más amarillo, el que está a menor altura es más frío. Es como que dice, el que está a mayor altura está más caliente, el que está a menor altura está más frío. Entonces me parece una forma de graficar muy bacana utilizando Plotly para representar este mapa de alturas en un terreno agrícola. Mapa de alturas en un terreno agrícola. Bueno, y aquí ya un ejemplo práctico de visualizar la altura del agua en dos pozos de riego durante una sequía. Entonces aquí también lo cortamos para ver el gráfico. Dice visualizar la altura del agua en dos pozos de riego durante una sequía. Entonces, ¿cuál es la altura? Porque la altura del agua va a depender de cómo vaya a fluir el agua hacia donde la necesitemos. Entonces aquí aparece como título monitoreo de niveles de agua en pozos. Bueno, pues convertimos este en línea de código para poder visualizarlo. Y ya aquí nos da un data frame con 2 puntos, porque son de dos puntos. Entonces aquí ya
Al graficarlo nos muestra efectivamente que aquí está un tanque que está al este 120 metros, al norte 80 y el nivel está a 2 metros, mientras que este está a como a un nivel cero, por decirlo así. Entonces hay un tanque que está más arriba, un niveles de agua en pozos, aquí está un nivel más alto, a 2 metros, y aquí un nivel más bajo, pero en posición este 150, norte 100, y en este 120, norte 80. Así va uno ubicando, de acuerdo a un sistema coordenado, los objetos en el espacio, gracias a los vectores 3D. Y para la discusión en clase, discutir cómo afecta la diferencia de altura al diseño de un sistema de bombeo y qué vectores representarán la fuerza necesaria para mover agua entre pozos. Para llevar qué vectores representarán esa fuerza necesaria para mover agua entre pozos. Y conclusión didáctica, este código no es solo un gráfico, es una herramienta de pensamiento espacial que concretiza vectores 3D en problemas agrarios, fomenta preguntas sobre optimización de recursos y prepara para usar Python en análisis geoespaciales avanzados con herramientas como QGIS o drones. Y si queremos profundizar, nos ofrece la inteligencia más herramientas. Y aquí también tenemos sobre la intención didáctica de esta actividad en Jupyter Notebook para lograr que para, mmm, para los estudiantes, lo que queremos lograr, la intención didáctica de esta actividad en Jupyter Notebook, que es lograr que los estudiantes visualicen de manera concreta los vectores 3D en contextos agrarios, integren las herramientas computacionales en la solución de problemas y puente entre álgebra vectorial y aplicaciones didácticas. Entonces aquí ve como la relación con la teoría. Las columnas X y Z representan las componentes de los vectores, dirección de surcos, fuerza de vientos, por ejemplo. Es decir, que los vectores tendrán componentes X y Z y esos vectores pueden ser un vector de dirección de surcos o de dirección o fuerza del viento. Y aquí ya nos muestra cómo calcular la norma de un vector y qué significado va a tener. Aquí lo voy a calcular con Python. Aquí volvemos esto a una línea de código, quitamos el delimitador y este también. Y aquí él dice que él va a calcular la norma del vector, que para cuando es un vector que habla de fuerza del viento, entre más magnitud, entonces más será los daños que pueda hacer el viento. Entonces aquí este DF que va a crear la columna magnitud de cada uno de los vectores, lo podemos visualizar preguntándole por el DF de nuevo, y mira que ya nos muestra los vectores 120, 80, 20, este primer vector, y su magnitud 144. Y el vector 150, de componente 150, 100 y 0.5, y su magnitud que es 180. Queriendo decir que entonces el segundo vector es de mayor magnitud que el primero. Y eso, en cuestión de, por ejemplo, de viento, hablará de que pasamos de un viento con una fuerza menor a una de mayor fuerza. Esto conecta la fórmula de magnitud de vectores, que es la raíz de la suma de los cuadrados de las componentes del vector. Y también queremos fomentar la experimentación. El enfoque interdisciplinario es análisis de datos espaciales, uso de Python y Jupyter, diseño de visualizaciones claras y estéticas, invitar a modificar el código, cambiar valores para simular diferentes escenarios, z de 0 a menos 5 para pendientes negativas, y añadir animaciones con slider para mostrar cambios dinámicos, uso de recursos hídricos y preparación de proyectos complejos, base de proyectos evaluativos. Usen este código como base para modelar el área
de influencia de un sistema de riego por aspersión en 3D y conexión con otros temas, superficies cuádricas, elipsoides para silos o cálculo de ángulos entre vectores, orientación de paneles solares. Eso también es importante, es que los ángulos entre vectores también van a ver, van a calcularse también porque los paneles solares que se utilizan en las haciendas necesitan un ángulo en particular para poder captar mejor la luz solar. Entonces que hay que calcular esta parte, entonces vamos a tratar de hacerlo como proyecto en el que los estudiantes vinculen el cálculo de ángulo entre vectores con la optimización de la orientación de paneles solares. Un proyecto que sea de acuerdo a eso. Aquí con Python veremos entonces añadir interactividad con el Python widgets para graficar vectores. Entonces aquí vamos a ver, aquí lo ponemos, quitamos el delimitador, este delimitador, y creo que ya lo podemos correr. Aquí nos dice que hay un syntax error, entrada incompleta en la línea 8. Me parece que interact, aquí interact generó la función interact, necesita la función a la que debe llamar. Aquí va px.skater 3D para graficar un diagrama de dispersión donde ese diagrama de dispersión aquí lo calcula de una vez, lo va a graficar a partir de los datos dados en un data frame y el título ajuste manual de vectores. Aquí cerró paréntesis pero no lo había, ahora sí ya nos quita, bueno, todavía no ha quitado el rojo. Vamos a ponerle aquí a ver si así, es como que falta un paréntesis. px.skater y esa interactividad tiene tres deslizadores x1, y1 y z1 que se mueven entre 0 y 10 y aquí es como que falta este paréntesis. Ahora sí, ya quitamos ese lo tenemos, ahora sí me muestra los deslizadores funcionando. Puedo moverlos, entonces los valores de x, y, z. Ahora ajuste manual de vectores, pero no nos está visualizando acá a esos vectores. Habría que ya corregir porque no los está trazando. Vamos a ver qué más podríamos decirle a por qué lo haga. Quién sabe qué sería lo que le quedó faltando. Vamos a ver aquí. Habría que pedirle a la inteligencia artificial para mejorarlo. Entonces se los corregiré ya para el próximo video y permitir que los estudiantes exploren cómo cambian las configuraciones espaciales al modificar parámetros. Y como conclusión, esta actividad no solo enseña vectores 3D, sino que contextualiza las matemáticas en el agro, desarrolla habilidades digitales críticas para ingenieros agrónomos modernos y motiva mediante la creación de soluciones visuales e interactivas. Y la inteligencia nos dice que también podemos ajustar la actividad para enfatizar otro aspecto específico. Es porque la inteligencia artificial está ayudando a efectivamente llevar toda esta parte que es usual en el contenido tradicional sobre vectores que encontramos en los libros americanos, llevarlo a el contexto caucasiano de los ingenieros agropecuarios de nuestra universidad. Y como canción tenemos con vectores y Python, el agro es emoción, midiendo surcos y alturas con matemática pura y vector tridimensional, tu poder es fenomenal. Entonces nos quedó como muy en rima. Y ya para la tarea nos pide que con IPython widgets crear un slider para que ajuste o deslizador la dirección de un vector de riego. Entonces aquí nos muestra el código Python iniciado. Tenemos actividades evaluativas con los proyectos para uso de los vectores en control térmico
de silos y algoritmo de corrección GPS para tractores. Tenemos también ejemplos de quizzes, la retroalimentación, el vocabulario, vector magnitud para la norma del vector. Este me gustaría como escuchar su pronunciación. Vector magnitud, control C, escuchar su pronunciación. Aquí le vamos a poner escucharla desde acá, control V, y escuchamos. Vector magnitude. Vector magnitude. Vector magnitude. Vector magnitude para la magnitud de un vector. Y apéndice de habilidades blandas para trabajo en equipo y para inteligencia emocional, como presentar proyectos sin ansiedad y referencias a los principales referentes para esta clase, que son Janet Witt y Raymond Duval, con la teoría de representación de registros de representación semiótica. Y hasta aquí la presentación de la estructura de la clase. Ya luego la implementaremos con los estudiantes mañana, si Dios quiere, en la medida que podamos hacer un buen trabajo de servicio docente a esos valiosos estudiantes. Muchas gracias.